No fue un chiste. Fue una ruptura que nunca sanó. Durante décadas, millones rieron sin saber que, detrás de esas carcajadas, se estaba gestando uno de los odios más silenciosos y destructivos de la televisión latinoamericana. Nadie lo vio venir, nadie lo explicó del todo. Pero ocurrió, y cambió para siempre la historia de El Chavo del Ocho. En un lado estaba Roberto Gómez Bolaños, el creador, el cerebro, el hombre que escribía cada línea y controlaba cada decisión. En el otro, Carlos Villagrán, el actor que convirtió a un personaje secundario en un fenómeno cultural, el rostro que el público amaba tanto o más que al propio Chavo. No hubo gritos en público. No hubo golpes. El quiebre ocurrió en silencio, en pasillos, en camerinos, en reuniones donde una sola frase bastó para destruir una relación que parecía irrompible. El personaje no es tuyo. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. El humor siguió al aire, pero la vecindad dejó de ser familia. El poder empezó a pesar más que la risa, y el ego más que el talento. Mientras el público seguía creyendo en un elenco unido, la guerra ya estaba declarada. Lo que empezó como una discusión por derechos creativos se transformó en algo mucho más profundo. Celos, control, traiciones emocionales y una lucha desigual contra una maquinaria televisiva implacable. Uno tenía el guión, el otro, al público, pero solo uno tenía el poder real. Durante años se contó una versión cómoda, que Villagrán se fue por ambición, que Chespirito solo defendía su obra. La verdad es más incómoda, más humana y mucho más cruel, porque aquí no hubo vencedores. Hubo silencios, hubo exilios, hubo personajes arrancados de quienes los encarnaron. Y la pregunta que aún duele no es quién tenía razón. La verdadera pregunta es, ¿cómo dos hombres que hicieron reír a todo un continente terminaron sin poder mirarse a los ojos? La respuesta empieza aquí. Para entender por qué la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán terminó convertida en una herida irreparable, hay que ir mucho más allá del famoso pleito por un personaje. El conflicto nació antes, en el origen mismo de quienes eran. Dos hombres brillantes, sí, pero formados en mundos completamente distintos, con ideas opuestas sobre el poder, la creación y el reconocimiento. Chespirito era un hombre de escritorio, ingeniero de formación, guionista por vocación, obsesivo del detalle y del control. Creía profundamente que el humor nacía en la palabra escrita. Para él, el guión era la ley. Cada pausa, cada gesto, cada chiste tenía una razón matemática. Nada quedaba al azar. En su mente, el programa funcionaba como una maquinaria precisa, y él era quien debía manejarla. Villagrán, en cambio, era puro instinto. Venía de abajo, de escenarios pequeños, de aprender observando al público. No pensaba el humor, lo sentía en el cuerpo. Sus gestos exagerados, su forma de llorar, de inflar los cachetes, de caminar como un niño mimado, no estaban en el guión original. Nacían en el momento. Y funcionaban. Funcionaban tanto que el público empezó a esperarlos, a celebrarlos, a pedirlos. Al principio, esa diferencia fue una fortaleza. Chespirito ponía la estructura. Villagrán ponía la chispa. El equilibrio parecía perfecto. Pero en el mundo del espectáculo, el equilibrio rara vez dura. Cuando el éxito llegó de forma masiva, las jerarquías empezaron a tensarse. El público no distinguía entre autor y actor. Veía personajes. Y uno de ellos, Kiko, comenzó a robarse escenas, risas y aplausos. En presentaciones en vivo, en giras internacionales, en productos derivados. Villagrán recibía ovaciones que a veces superaban a las del propio creador del programa. Para un hombre como Chespirito, eso no era un detalle menor. Era una amenaza silenciosa. No porque odiara a Villagrán, sino porque sentía que algo se le escapaba de las manos. En su lógica, el éxito de Kiko existía porque él lo había creado. Pero el público empezaba a pensar otra cosa, que sin Villagrán, Kiko no existía. Esa idea, repetida una y otra vez por la audiencia, por la prensa y por ejecutivos, empezó a corroer la relación. Villagrán, por su parte, tampoco era ajeno a esa tensión.
comenzó a sentir que su aporte no era reconocido en su justa medida, que su talento corporal, su creatividad espontánea, eran tratados como algo reemplazable. Nunca pidió ser dueño del programa. Nunca cuestionó públicamente a Chespirito, pero esperaba algo simple: reconocimiento como creador del personaje que el público adoraba. Ahí nació el primer malentendido grave. Chespirito hablaba de autoría legal. Villagrán hablaba de autoría emocional. Dos lenguajes distintos que jamás se tradujeron correctamente. En vez de diálogo, hubo silencios incómodos. En vez de acuerdos claros, acumulación de resentimientos. El ambiente en el set comenzó a cambiar. Pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora se sentían como mensajes. Cambios en los guiones. Menos líneas para Kiko. Menos protagonismo en ciertas escenas. Nada explícito. Nada que pudiera señalarse con el dedo, pero suficiente para que Villagrán entendiera que su lugar ya no era seguro. Mientras tanto, la empresa detrás del programa observaba en silencio. Televisa no necesitaba intervenir directamente. Sabía perfectamente quién tenía el control creativo y contractual. En ese tablero de poder, Chespirito era la pieza clave. Villagrán, por más popular que fuera, no tenía las cartas legales. La presión aumentó cuando comenzaron las negociaciones fuera del programa. Apariciones individuales, contratos publicitarios, giras. Cada intento de Villagrán por expandir su carrera era visto como una posible traición. Cada movimiento de Chespirito para reafirmar su autoridad era percibido como castigo. La desconfianza se volvió permanente. En el fondo, ambos tenían miedo. Chespirito temía perder el control de su obra. Villagrán temía perder aquello que le había dado identidad. Ninguno supo o pudo ceder. Y cuando el ego entra en escena, el humor desaparece. Lo más trágico es que esta ruptura no ocurrió de golpe. Fue lenta, casi invisible para el público. Mientras millones seguían riendo frente al televisor, detrás de cámara se estaba rompiendo algo esencial: la confianza. Esa confianza que permite crear en conjunto, equivocarse, corregir y seguir adelante. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar el problema de frente, ya era demasiado tarde. No había espacio para concesiones. Solo quedaban dos caminos: someterse o irse. Y esa decisión, que parecía administrativa, iba a marcar para siempre la vida de ambos. Pero aún falta una pieza clave para entender por qué el conflicto pasó de profesional a profundamente personal. Porque entre estos dos hombres no solo hubo guiones y contratos, hubo emociones, celos y una tercera figura que cambió el equilibrio de poder dentro del set. Esa historia, incómoda y decisiva, es la que explica por qué la ruptura fue definitiva. Y empieza con un nombre que muchos prefieren evitar. Si hubo un momento exacto en el que la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán dejó de ser una colaboración creativa para transformarse en un conflicto personal, fue cuando Kiko dejó de pertenecer únicamente al guión y empezó a pertenecer al público. En el papel, Kiko era un personaje secundario. El niño rico, llorón, caprichoso, un complemento del Chavo. Pero en la práctica, Villagrán lo transformó en algo mucho más grande. Cada gesto exagerado, cada cachete inflado, cada llanto desbordado no estaban escritos con precisión milimétrica. Eran decisiones actorales, intuiciones escénicas que conectaban de forma directa con la audiencia, y el público respondió con una claridad brutal. Kiko era inolvidable. En giras internacionales, los aplausos no mentían. En plazas llenas, en estadios improvisados, el nombre de Kiko se gritaba con la misma fuerza que el del Chavo. A veces más. Los niños no pedían ver al guionista, pedían ver al personaje. Querían escuchar su llanto, su risa, sus gestos. Para Villagrán, aquello era la confirmación de años de trabajo físico y emocional. Para Chespirito, comenzó a sentirse como una pérdida de control. El problema no fue el éxito. El problema fue la interpretación del éxito. Chespirito veía a Kiko como una extensión de su obra intelectual. Villagrán veía a Kiko como una creación compartida, moldeada con su cuerpo, su voz y su experiencia. Dos verdades que podían coexistir, hasta que el poder entró en juego. En reuniones internas empezó a surgir una frase incómoda: el personaje es de Roberto,
Legalmente, era cierto. Emocionalmente, era una bomba, porque negaba el aporte artístico del actor. Villagrán no pedía derechos sobre El Chavo del Ocho. Pedía algo más simple y más difícil: reconocimiento real. No como intérprete intercambiable, sino como co-creador de un fenómeno cultural. A partir de ese punto, el clima cambió. Kiko empezó a perder espacio en los guiones. Menos líneas, menos primeros planos, menos momentos de lucimiento. Nada era explícito, pero todo era evidente. El mensaje era claro. El personaje debía volver a su lugar. Villagrán lo entendió como una corrección forzada. Chespirito, como un acto de orden creativo. La tensión se hizo más profunda cuando Villagrán comenzó a recibir propuestas fuera del programa. Shows individuales, comerciales, presentaciones donde Kiko era el centro. Para cualquier actor, aquello habría sido una oportunidad legítima de crecimiento. Pero dentro del ecosistema de Televisa, se interpretó como una amenaza. El miedo no era solo perder a Villagrán, era perder el control de un personaje que se estaba volviendo demasiado poderoso. En ese contexto aparece una figura clave, tan influyente como silenciosa: Florinda Meza. Florinda no era solo una actriz más del elenco. Con el tiempo, se convirtió en la pareja sentimental de Chespirito y en una presencia constante en las decisiones creativas. Pero antes de eso, había tenido una relación cercana con Villagrán. No fue un escándalo público, pero sí un vínculo conocido dentro del set. Villagrán, confiado, incluso llegó a pedir consejo a Chespirito sobre cómo manejar esa situación personal. Nadie imaginó entonces lo que vendría después. Cuando Florinda se convirtió en la compañera de vida de Chespirito, el equilibrio interno se rompió por completo. No se trató solo de celos románticos, se trató de reordenamiento de poder. Florinda empezó a tener una voz decisiva en el set, en guiones, en tiempos de grabación, en jerarquías. Y Villagrán, poco a poco, quedó del lado equivocado de esa nueva estructura. Desde ese momento, cada desacuerdo profesional se volvió personal. Cada decisión creativa tenía una lectura emocional. Villagrán comenzó a sentirse aislado, no solo como actor, sino como persona. La confianza se evaporó. Las conversaciones se volvieron frías. El ambiente, tenso, y el humor, que había sido el alma del proyecto, empezó a desaparecer detrás de cámaras. El público nunca lo notó. En pantalla, Kiko seguía llorando, gritando, haciendo reír. Pero fuera del set, Villagrán ya no se sentía parte de una familia creativa. Se sentía tolerado. Y esa sensación, para un artista, es insoportable. Chespirito, por su parte, estaba convencido de que defendía su obra, que ponía límites necesarios, que evitaba que el proyecto se le fuera de las manos. En su visión, Villagrán estaba cruzando líneas, buscando protagonismo excesivo, olvidando quién había creado el universo en el que todos brillaban. Ambos creían tener razón. Ambos se sentían traicionados, y ninguno estaba dispuesto a ceder. La consecuencia fue inevitable. El conflicto dejó de ser una discusión creativa para convertirse en una guerra silenciosa, sin gritos, sin escándalos públicos, pero con decisiones que lastimaban, con guiones que castigaban, con silencios que separaban. Kiko, el niño mimado que hacía reír a generaciones, se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal, no por el personaje en sí, sino por lo que representaba. El miedo a perder control, el deseo de reconocimiento y la incapacidad de dialogar cuando el ego toma el mando. Y todavía faltaba el momento más duro, el día en que Villagrán entendió que ya no había espacio para negociar, que debía aceptar una condición humillante o marcharse para siempre. Esa escena no ocurrió frente a cámaras, ocurrió en una oficina, con puertas cerradas, y con una frase que selló el destino de Kiko y de su intérprete. Ese es el siguiente capítulo. Durante un tiempo todo pareció funcionar. El público reía, los programas lideraban audiencias y El Chavo del Ocho se consolidaba como un fenómeno continental. Pero detrás de esa fachada luminosa, algo empezó a resquebrajarse lentamente. No fue un estallido repentino, fue un desgaste silencioso. Y el centro de ese desgaste tenía un nombre que ya no podía ignorarse: Kiko.
Para Roberto Gómez Bolaños, Kiko era un personaje escrito, diseñado para cumplir una función clara dentro del universo narrativo. Un contrapunto cómico, un niño rico, consentido, exagerado, nada más. Para Carlos Villagrán, en cambio, Kiko se había convertido en algo íntimo. No solo lo interpretaba, lo habitaba. Cada gesto, cada llanto, cada movimiento corporal surgía de una observación profunda del comportamiento humano y de una intuición escénica que no se aprende en los guiones. El público percibió esa diferencia antes que nadie. Kiko empezó a robar escenas. No porque el guión lo favoreciera, sino porque la respuesta era inmediata. Risas más fuertes. Aplausos espontáneos. En giras y presentaciones en vivo, el nombre de Kiko era coreado con una devoción que sorprendía incluso a los productores. En algunos lugares, los niños pedían ver a Kiko antes que al Chavo. Y eso, en el ecosistema de poder de la televisión, no pasa desapercibido. Chespirito empezó a notar algo que le incomodaba profundamente. El personaje estaba escapando de su control. No en términos legales, sino simbólicos. El público ya no veía a Kiko como una pieza del engranaje, sino como una entidad propia, y en la lógica de un creador que había construido todo desde la escritura, esa independencia era peligrosa. La tensión se filtró poco a poco en el set. Al principio, eran detalles mínimos, cambios de ritmo, ajustes de cámara. Kiko aparecía menos en ciertas escenas. Sus líneas se reducían. Nada que pudiera señalarse abiertamente como castigo, pero suficiente para que Villagrán sintiera el mensaje. El personaje debía volver a su lugar. Villagrán no era ingenuo. Entendía la jerarquía. Sabía quién tenía el poder contractual. Pero también sabía algo más, que el público no era una variable menor, y empezó a preguntarse en silencio si su trabajo estaba siendo minimizado deliberadamente. Nunca pidió créditos de autor. Nunca exigió derechos sobre la serie. Lo que pedía era algo más humano y, paradójicamente, más difícil. Reconocimiento sincero de su aporte creativo. Ese reconocimiento nunca llegó. En su lugar, apareció una frase que se repetiría como un mantra frío en reuniones y pasillos. El personaje es de Roberto. Legalmente incuestionable. Emocionalmente devastadora. Porque anulaba el cuerpo, la voz, la intuición, la experiencia del actor. Convertía años de trabajo en una ejecución mecánica, intercambiable. A partir de ahí, cada gesto se volvió sospechoso. Cada proyecto externo de Villagrán fue leído como desafío. Cuando comenzaron a llegarle ofertas para presentaciones individuales, comerciales y eventos donde Kiko era el centro, la alarma se encendió. Para Villagrán, era una evolución natural. Para la estructura de poder de Televisa, era una amenaza directa. La empresa no necesitaba intervenir de forma explícita. El mensaje se transmitía por omisión. Villagrán no era convocado a ciertas decisiones. Sus propuestas eran descartadas sin discusión. El ambiente se volvió hostil, aunque nadie levantara la voz. En televisión, el silencio también es una forma de violencia. Y entonces apareció un factor que terminaría de romper el equilibrio. Florinda Mesa. Florinda no era solo parte del elenco. Con el tiempo, se convirtió en la pareja sentimental de Chespirito y en una figura con influencia creciente dentro del set. Pero antes de eso, había existido una cercanía con Villagrán. Una relación conocida, comentada, pero nunca escandalosa. Villagrán, confiado, incluso llegó a pedir consejo a Chespirito sobre cómo manejar esa situación personal. En ese momento nadie imaginó que ese gesto de confianza se volvería, años después, una herida abierta. Cuando Florinda pasó a ocupar un lugar central junto a Chespirito, el clima cambió de forma irreversible. No se trató solo de celos románticos. Fue un reordenamiento de poder. Florinda empezó a influir en decisiones creativas, en dinámicas internas, en jerarquías no escritas. Villagrán, que ya se sentía desplazado creativamente, comenzó a sentirse aislado también en lo personal. Cada desacuerdo profesional adquiría una lectura emocional. Cada silencio parecía una toma de partido. La sensación de familia que había sostenido al elenco se evaporó. Ya no había confianza, solo roles. Y cuando un artista siente que su lugar se reduce a una función prescindible, la herida es profunda. Chespirito, desde su perspectiva,
Estaba defendiendo su obra. Creía firmemente que permitir que un personaje se independizara era abrir la puerta al caos. Para él, Villagrán estaba cruzando límites, buscando protagonismo excesivo, olvidando que todo el universo narrativo tenía un autor. No se veía a sí mismo como un villano, sino como un guardián del orden creativo. Villagrán, en cambio, se sentía traicionado, no por una decisión puntual, sino por la acumulación de gestos, por la falta de diálogo honesto, por la sensación de que su talento había dejado de ser valorado y había pasado a ser tolerado. Y esa diferencia, ser valorado o ser tolerado, marca la frontera entre quedarse y marcharse. El conflicto dejó de ser profesional para convertirse en algo más oscuro. Una guerra silenciosa. No hubo gritos ni escándalos públicos. Hubo guiones que castigaban, reuniones que excluían, oportunidades que desaparecían sin explicación. Y, sobre todo, hubo una certeza que empezó a tomar forma en la mente de Villagrán. Ya no había espacio para negociar. Kiko, el niño que hacía reír a generaciones, se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal. No por el personaje en sí, sino por lo que representaba. El miedo a perder control, el choque de egos, la incapacidad de reconocer al otro como igual cuando el éxito crece demasiado. El punto de no retorno estaba cerca. Y no ocurriría frente a cámaras ni ante el público. Ocurriría en un despacho cerrado, con una condición clara, fría, imposible de aceptar sin perder la dignidad. Una decisión que obligaría a Villagrán a elegir entre someterse o desaparecer del universo que él mismo había ayudado a construir. Esa escena, decisiva y dolorosa, es la que explica por qué la ruptura fue definitiva. Y comienza con una reunión que nunca debió terminar así. Para comprender por qué la ruptura entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán se volvió definitiva, hay que entrar en el territorio más incómodo de todos: las emociones personales mezcladas con el poder profesional. Y en ese territorio, un nombre resulta imposible de ignorar: Florinda Mesa. Durante los primeros años del programa, Florinda era una actriz más del elenco. Talentosa, disciplinada, ambiciosa. Interpretaba personajes secundarios que cumplían su función dentro del universo cómico. Nadie imaginaba entonces que su presencia terminaría alterando de forma tan profunda el equilibrio interno del grupo. Pero la historia no avanza en línea recta, avanza por vínculos humanos, y estos rara vez son simples. Antes de convertirse en la pareja sentimental de Chespirito, Florinda había tenido una relación cercana con Villagrán. No fue un escándalo público ni una historia exhibida en los medios, pero dentro del set era conocida. Villagrán, confiado, incluso llegó a pedir consejo al propio Chespirito sobre cómo manejar esa situación. En ese momento, el ambiente aún era de camaradería. Nadie veía una amenaza. Nadie sospechaba que ese gesto de confianza se transformaría, con los años, en una herida imposible de cerrar. Cuando Florinda inició su relación con Chespirito, no solo cambió su vida personal, cambió la dinámica de poder del programa. Chespirito ya no era solo el creador y jefe creativo. Ahora tenía a su lado a una compañera que lo respaldaba emocionalmente y que, poco a poco, comenzó a influir en decisiones internas. No necesariamente por maldad, sino porque así funcionan las estructuras humanas cuando el afecto y el trabajo se mezclan. Florinda empezó a opinar más, a estar presente en conversaciones clave, a tener voz en temas que antes no le correspondían directamente. Para algunos miembros del elenco, ese cambio fue natural. Para Villagrán, que ya se sentía desplazado creativamente, fue el golpe final. La sensación de exclusión se profundizó. Ya no se trataba solo de guiones o escenas, se trataba de pertenencia. Cada desacuerdo profesional comenzó a cargarse de lecturas personales. Si Kiko tenía menos líneas, no era solo una decisión creativa, era un mensaje. Si Villagrán no era convocado a una reunión, no era un descuido, era una toma de posición. El silencio en ese contexto se volvió ensordecedor. Nadie explicaba nada. Nadie aclaraba límites. Y cuando no hay diálogo, el resentimiento ocupa el espacio. Florinda, por su parte, siempre defendió su versión, que nunca conspiró, que solo apoyó a su pareja, que protegía la obra de Chespirito.
Y es posible que esa haya sido su verdad. Pero en un entorno donde el poder está tan concentrado, la percepción es tan importante como la intención. Y la percepción de Villagrán fue clara. Había quedado fuera del círculo. El set dejó de sentirse como una familia creativa. Se convirtió en un lugar de tensiones soterradas, miradas que evitaban cruzarse, conversaciones que se interrumpían al entrar alguien. El humor seguía fluyendo frente a las cámaras, pero detrás de ellas el ambiente era frío, calculado. El elenco sabía que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Chespirito, desde su posición, veía el conflicto de otra manera. Sentía que Villagrán estaba desafiando su autoridad, que buscaba independencia sin reconocer la autoría del universo que lo había hecho famoso. Con Florinda a su lado, reafirmó una postura más rígida. No habría concesiones. El control debía mantenerse, incluso si eso significaba perder a uno de los rostros más queridos del programa. Para Villagrán, esa rigidez fue devastadora. No solo perdía espacio como actor, sino que sentía que su historia personal estaba siendo reescrita sin su consentimiento. Pasó de ser pieza clave a elemento incómodo, de colaborador creativo a problema administrativo. Y en televisión, cuando alguien se convierte en problema, el final suele estar escrito. El conflicto alcanzó su punto más alto en reuniones privadas, lejos del público. Allí no se hablaba de emociones, sino de contratos, derechos, condiciones. El mensaje era directo, aunque nunca se expresara con palabras duras. Acepta las reglas o vete. Villagrán entendió que no había margen para negociar, que cualquier intento de diálogo era interpretado como desafío. Florinda, consciente o no, se convirtió en símbolo de ese nuevo orden. Para Villagrán, representaba la pérdida de equilibrio, la confirmación de que ya no había un terreno neutral donde encontrarse. Para Chespirito, era apoyo, lealtad, estabilidad, dos miradas opuestas sobre una misma figura, imposibles de reconciliar. La tragedia de esta historia no es que alguien se enamorara, es que nadie supo separar lo personal de lo creativo, que el amor reforzó estructuras de poder ya desiguales, que el silencio reemplazó a la conversación, y que en lugar de buscar acuerdos, se optó por imponer condiciones. A partir de ese momento, el destino de Villagrán quedó sellado. La pregunta ya no era si seguiría interpretando a Kiko, sino en qué condiciones. Y esas condiciones implicaban algo que él no estaba dispuesto a entregar: su dignidad, artística y personal. La ruptura no fue explosiva. No hubo portazos ni escándalos inmediatos. Fue una salida lenta, casi burocrática, pero el daño emocional ya estaba hecho, y con él, la certeza de que no habría marcha atrás. La vecindad, esa que parecía eterna en la pantalla, estaba rota por dentro. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Porque abandonar el programa no significaba solo perder un trabajo. Significaba enfrentarse a una maquinaria mucho más grande, silenciosa y peligrosa. El poder absoluto de la televisora. Lo que ocurrió después no se contó en los créditos ni en los comunicados oficiales, pero marcó para siempre la vida de Villagrán. Y ese es el siguiente capítulo de esta historia. Salir de El Chavo del Ocho no fue, para Carlos Villagrán, un simple cambio de rumbo profesional. Fue el inicio de un castigo que no se anunció, no se firmó y nunca se reconoció oficialmente, pero que resultó devastador, porque en la televisión mexicana de los años 70, abandonar el proyecto más exitoso de la pantalla no era una decisión neutra, era una afrenta. Y las afrentas se pagan. Cuando Villagrán dejó el programa, el discurso público fue cuidadosamente controlado. Se habló de decisión personal, de búsqueda de nuevos horizontes, de acuerdos mutuos. Nada más lejos de la realidad. Detrás de esa narrativa amable, se activó una maquinaria de exclusión tan eficaz como invisible. No hacía falta emitir un comunicado ni redactar una lista negra. Bastaba con el silencio. Las llamadas dejaron de llegar. Los proyectos prometidos se evaporaron. Las puertas que antes se abrían con facilidad ahora permanecían cerradas sin explicación. En Televisa, el mensaje se transmitía sin palabras. Villagrán ya no era bienvenido. Y en un sistema donde una sola empresa concentraba el poder absoluto, eso equivalía a desaparecer del mapa. El contraste fue brutal.
Hasta hacía poco, Kiko era uno de los rostros más reconocibles de la televisión latinoamericana. Su imagen estaba en juguetes, giras, espectáculos en vivo. De pronto ese personaje no podía existir en su propio país. Villagrán no podía interpretarlo. No podía mencionarlo. No podía capitalizar aquello que había construido durante años con su cuerpo y su talento. Legalmente, todo estaba en contra suya. Roberto Gómez Bolaños tenía los derechos del personaje. Televisa tenía la plataforma. Villagrán solo tenía al público. Y el público, aunque fiel, no podía ofrecerle contratos ni protección institucional. En ese desequilibrio se definió su destino inmediato. El exilio fue la única salida. Villagrán empezó a aceptar propuestas fuera de México, Venezuela, Chile, Argentina, Perú. Allí el cariño del público seguía intacto. Pero había un problema insalvable. No podía llamarse Kiko. Cada intento de usar el personaje desencadenaba demandas, amenazas legales, presiones. El niño llorón con cachetes inflados seguía siendo suyo en el imaginario colectivo, pero no en los papeles. Así nació Federico, un personaje casi idéntico, con gestos parecidos, pero sin el nombre que lo había hecho famoso. Para muchos, aquello fue una humillación innecesaria. Para Villagrán, fue una estrategia de supervivencia. Sabía que el público entendía el código. Sabía que Federico era Kiko sin decirlo. Pero también sabía que cada función era un recordatorio de lo que había perdido. Mientras tanto, en México el relato oficial se consolidaba. El Chavo del Ocho continuaba sin Kiko. Otros personajes ocupaban su espacio. El programa seguía siendo exitoso. Para Roberto Gómez Bolaños, aquello confirmaba su tesis. El universo funcionaba sin Villagrán. Para la empresa, era la prueba de que el poder estaba en el control, no en el actor. Pero el precio humano fue alto. Villagrán pasó de ser estrella a itinerante, de grabar en estudios a vivir de giras constantes, de estabilidad a incertidumbre. Cada país era un nuevo comienzo, pero también una huida. Y aunque el público lo recibía con cariño, la herida seguía abierta. Porque no se trataba solo de trabajo, se trataba de identidad. La sensación de haber sido borrado deliberadamente lo acompañó durante años. No hubo mediaciones. No hubo intentos reales de reconciliación. Cualquier mención pública al conflicto era evitada o minimizada. El silencio se convirtió en política, y en ese silencio, Villagrán cargó con el estigma de haber desafiado al sistema. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones más duras. Se hablaba de llamadas sugerentes a productores, de advertencias veladas, de puertas cerradas sin razón aparente. Nada comprobable en documentos, pero evidente en los hechos. Villagrán no volvió a tener un espacio relevante en la televisión mexicana. No por falta de talento, sino por falta de permiso. Lo más doloroso fue comprobar que el castigo no era solo profesional, era simbólico. Se intentó borrar su aporte de la historia. En entrevistas, homenajes, recuentos, su nombre aparecía cada vez menos. Kiko seguía vivo en la memoria colectiva, pero su intérprete era tratado como una nota al pie incómoda. Aún así, Villagrán resistió. Siguió trabajando, siguió viajando, siguió haciendo reír. No porque fuera fácil, sino porque no sabía hacer otra cosa. Su vínculo con el público fue lo único que no pudieron arrebatarle. Y ese vínculo, aunque insuficiente para equilibrar el poder, fue su ancla. Mientras tanto, el conflicto adquiría otra dimensión. No solo era una pelea entre creador y actor. Se había convertido en un ejemplo brutal de cómo funciona el poder en la industria del entretenimiento. De cómo la creatividad puede ser subordinada al control. De cómo el silencio puede ser más eficaz que el escándalo. Pero la historia aún no había terminado. Porque en medio de ese exilio forzado, hubo una pérdida que terminó de sellar la fractura emocional de la vecindad. Una figura clave que también decidió marcharse, y que pagó un precio aún más alto. Su nombre era Don Ramón, y su salida cambió el sentido de todo. Si hubo una salida que terminó de confirmar que el Chavo del Ocho ya no era la misma familia, fue la de Ramón Valdés. Don Ramón no era solo un personaje querido, era el pulso humano del programa. El adulto imperfecto, entrañable, pobre pero digno, que equilibraba la inocencia del Chavo y la exageración de Kiko. Cuando él se fue,
Algo esencial se quebró para siempre. A diferencia de otros conflictos, la decisión de Ramón Valdés no nació de una disputa por derechos ni de ambiciones de protagonismo. Nació de la lealtad, una lealtad silenciosa, antigua, forjada mucho antes de los estudios de Televisa. Ramón y Carlos Villagrán compartían una amistad real, sin contratos ni jerarquías. Se entendían desde la calle, desde la precariedad, desde la risa como herramienta para sobrevivir. Cuando Villagrán fue empujado fuera del programa, don Ramón sintió que la vecindad perdía su alma. En el set, Ramón Valdés no necesitaba imponer nada. Su autoridad era natural. No pedía favores ni reclamaba créditos. Su talento residía en la economía del gesto, en la pausa justa, en el silencio que decía más que un parlamento entero. Por eso, cuando el ambiente se volvió tenso, él fue de los primeros en percibirlo. Don Ramón entendía las miradas esquivas, los guiones que castigaban, las decisiones que no se explicaban. Y, sobre todo, entendía que la familia se estaba rompiendo. La salida de Villagrán fue un punto de inflexión. Don Ramón no protestó en público. No dio entrevistas incendiarias. Simplemente tomó nota. Observó cómo el sistema cerraba filas, cómo el silencio se convertía en política, cómo el humor seguía en pantalla mientras detrás de cámara se acumulaban heridas. Para un hombre como Ramón, aquello era inaceptable. No porque el programa dejara de ser exitoso, sino porque había dejado de ser honesto. Cuando Ramón Valdés decidió marcharse, lo hizo con la misma dignidad con la que había trabajado siempre. Sin ruido, sin amenazas, sin comunicados. Pero su decisión fue un golpe durísimo para el equipo, porque don Ramón no era reemplazable. Podían escribir nuevas líneas, crear nuevos personajes, ajustar la estructura. Lo que no podían replicar era su humanidad. La reacción interna fue fría. No hubo negociaciones reales. No hubo intentos sinceros de retenerlo. En una estructura donde el poder estaba concentrado, la lealtad no era un valor prioritario. Don Ramón entendió el mensaje. Su lugar ya no existía. Y, como Villagrán antes, eligió irse antes de traicionarse. Para Roberto Gómez Bolaños, la salida de Ramón fue presentada como un cambio más del elenco. Un ajuste. Una decisión profesional. Pero en lo profundo, el golpe fue distinto. Don Ramón era el actor que mejor entendía el ritmo del programa. El que sostenía escenas con una mirada. El que equilibraba el caos. Perderlo significó perder un ancla creativa que no volvería. El público lo sintió de inmediato. La vecindad seguía en pie, pero ya no latía igual. Los episodios posteriores, aunque exitosos, tenían un aire distinto. Más calculado. Menos espontáneo. La risa seguía, sí, pero algo se había ido con don Ramón. La sensación de verdad. Tras su salida, Ramón Valdés acompañó a Villagrán en nuevos proyectos fuera de Televisa. Fue un acto de amistad y de coherencia. Sabía que el camino sería más difícil. Sabía que el poder de la televisora cerraría puertas, pero también sabía que la dignidad no se negocia. Para él, el éxito no justificaba la injusticia. El costo fue alto. Sin la plataforma de Televisa, los proyectos eran más precarios, las giras más agotadoras, la estabilidad inexistente. Y, además, la salud de don Ramón comenzó a resentirse. Aún así, siguió trabajando. Siguió haciendo reír. Siguió siendo don Ramón. Incluso cuando el sistema parecía decidido a olvidarlo. La tragedia alcanzó su punto más cruel cuando la enfermedad avanzó. Ramón Valdés enfermó gravemente y, con el tiempo, falleció. Su muerte fue un golpe para quienes lo habían amado de verdad. Y aquí aparece uno de los capítulos más dolorosos de esta historia. La ausencia de Chespirito en el funeral. No hubo presencia. No hubo despedida pública. No hubo reconciliación final. Para muchos, ese gesto o esa ausencia simbolizó el cierre definitivo de la vecindad como familia. No por rencor, sino por distancia. Una distancia que el poder, el orgullo y el silencio habían construido durante años. Don Ramón se fue sin que la herida se cerrara. Y con él, se fue la última posibilidad de una reconciliación sincera. El legado de Ramón Valdés, sin embargo, sobrevivió al olvido institucional.
el público nunca dejó de recordarlo. Don Ramón se convirtió en un símbolo de honestidad, de humanidad, de talento sin pretensiones. En cada repetición, en cada meme, en cada recuerdo compartido, su figura volvió a ocupar el lugar que nunca debió perder. La salida de Don Ramón no fue solo la marcha de un actor, fue la confirmación de que el conflicto había superado cualquier límite profesional, que ya no se trataba de personajes, sino de personas, y que el precio del control había sido demasiado alto. A partir de ese momento, la historia de El Chavo del Ocho quedó marcada por ausencias, por lo que pudo ser y no fue, por reconciliaciones que nunca llegaron, y por un silencio que, con los años, se volvió más pesado que cualquier escándalo. Pero el tiempo no se detuvo. Décadas después, cuando la nostalgia comenzó a suavizar las aristas y el público pedía respuestas, ocurrió algo impensado. Un encuentro tardío, un apretón de manos, una foto, sin palabras suficientes, sin perdón explícito, sin la posibilidad de reparar lo irreparable. Ese encuentro, tan breve como cargado de significado, es el último acto de esta tragedia silenciosa. Y ahí comienza el capítulo final. Durante años, la historia quedó suspendida en un silencio incómodo. Roberto Gómez Bolaños siguió siendo celebrado como el genio detrás de El Chavo del Ocho. Carlos Villagrán continuó recorriendo escenarios fuera de México, cargando con un personaje que el público seguía llamando Kiko, aunque legalmente ya no pudiera hacerlo. Dos trayectorias paralelas. Dos verdades que nunca volvieron a encontrarse, hasta demasiado tarde. Con el paso de las décadas, la nostalgia empezó a hacer su trabajo. Las nuevas generaciones redescubrieron la serie. Los homenajes se multiplicaron. Las entrevistas retrospectivas comenzaron a suavizar los bordes del conflicto. Muchos esperaban una reconciliación pública, un abrazo, una disculpa tardía que cerrara la herida colectiva. Pero la realidad, una vez más, fue menos cinematográfica. El reencuentro ocurrió en 2012, en un evento público. No fue planeado como un acto simbólico de perdón. Fue casi accidental. Dos hombres mayores, marcados por el tiempo, se encontraron frente a frente después de décadas sin hablarse. Las cámaras estaban allí. El público contuvo el aliento. El momento que todos habían esperado por años estaba ocurriendo, y, sin embargo, no ocurrió nada de lo que se esperaba. Hubo un apretón de manos, un gesto breve, miradas cansadas, ninguna palabra importante, ninguna disculpa explícita, ningún reconocimiento público del daño. Para muchos fue decepcionante, para otros, profundamente revelador, porque ese silencio decía más que cualquier discurso preparado. Chespirito ya no era el hombre en la cima del poder. La enfermedad había debilitado su cuerpo y suavizado su voz. Villagrán ya no era el actor combativo, sino un hombre que había aprendido a convivir con la pérdida y el exilio profesional. Ambos parecían conscientes de que el tiempo para corregir el pasado ya no existía. Ese encuentro dejó una sensación amarga, no de odio, sino de resignación, como si ambos entendieran que la historia se había ido demasiado lejos como para ser reescrita con un gesto. Las heridas no siempre cicatrizan con el tiempo. Algunas solo se vuelven silenciosas. Tras ese día, cada uno volvió a su camino. No hubo entrevistas conjuntas. No hubo proyectos compartidos. No hubo un cierre real. El público tuvo que aceptar una verdad incómoda. No todas las historias terminan con reconciliación. A veces terminan con cansancio, con aceptación, con la certeza de que lo no dicho ya no puede decirse sin traicionar lo vivido. La muerte de Chespirito, años después, terminó de sellar ese destino. Villagrán expresó respeto, pero no hubo palabras de reconciliación póstuma, no porque faltara humanidad, sino porque el conflicto nunca fue simple. No se resolvía con elogios tardíos ni con homenajes vacíos. Era una herida estructural, nacida del poder, del ego y del silencio prolongado. Con el tiempo, la figura de Don Ramón se volvió aún más central en esta historia. Ramón Valdés pasó a ser recordado como el símbolo de lo que se perdió: la honestidad, la lealtad, la risa sin cálculo. Para muchos fans, su ausencia representó el verdadero final de La Vecindad, mucho antes de que la serie dejara de emitirse. Hoy,
Al revisar esta historia con distancia, la pregunta ya no es quién tuvo razón. Esa discusión se volvió estéril. La pregunta que queda es otra, más profunda y más incómoda. ¿Qué precio se paga cuando el control pesa más que la gratitud y el silencio reemplaza al diálogo? Porque El Chavo del Ocho sobrevivió a la ruptura. Las repeticiones siguen al aire. Los personajes siguen vivos en la memoria colectiva. Pero detrás de esa permanencia hay una verdad que duele aceptar. La vecindad que hizo reír a millones no supo cuidarse a sí misma. Y aún queda un último capítulo, no sobre contratos ni personajes, sino sobre legado, sobre cómo la historia recuerda a cada uno, sobre quién ganó y quién realmente perdió cuando el humor dejó de ser suficiente. Ese balance final es el que completa esta tragedia silenciosa. Con el paso del tiempo, cuando las pasiones se enfrían y los protagonistas envejecen o desaparecen, las historias dejan de pertenecer a quienes las vivieron y pasan a manos de la memoria colectiva. Eso ocurrió con El Chavo del Ocho. Y es ahí, en ese territorio de recuerdos y balances, donde el conflicto entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán adquiere su dimensión más definitiva. El legado. Durante años, la narrativa oficial fue clara y cómoda. Chespirito, el genio creador, el autor total, el hombre que levantó un universo desde la escritura. Villagrán, el actor que se fue, el que no supo quedarse. Esa versión fue repetida, difundida y normalizada por la maquinaria televisiva y por la costumbre. Y durante mucho tiempo, funcionó. Porque el poder no solo decide lo que se ve, sino también cómo se recuerda. Pero la memoria popular es menos obediente de lo que parece. A medida que las décadas avanzaron, el público empezó a separar la obra de las personas, a mirar los episodios con otros ojos, a notar ausencias, a percibir cambios de tono. Muchos comenzaron a decirlo sin rodeos. La vecindad no volvió a ser la misma después de ciertas salidas. Y aunque el programa siguió siendo exitoso, la sensación de pérdida quedó instalada. Chespirito ganó, sin duda, en términos de control y reconocimiento institucional. Conservó los derechos, el prestigio, la narrativa oficial. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los productos culturales más influyentes de América Latina. Ese triunfo es innegable. Pero también tuvo un costo, porque con el tiempo, su figura comenzó a ser revisada, no para derribarla, sino para humanizarla. Y en esa revisión aparecieron sombras, rigidez, dificultad para ceder, una visión del poder que no siempre supo cuidar a quienes lo acompañaron. Villagrán, por su parte, perdió casi todo lo que se mide en la industria: estabilidad, plataforma, protección. Pagó un precio alto por no aceptar condiciones que consideró humillantes. Vivió en movimiento, lejos de su país, cargando con un personaje que era suyo en el corazón del público, pero no en los papeles. Sin embargo, ganó algo que el tiempo hizo visible: la empatía. La comprensión tardía de millones, que entendieron que su salida no fue un capricho, sino una consecuencia. El público empezó a ver a Villagrán no como el traidor, sino como el actor que puso el cuerpo y fue apartado cuando ese cuerpo brilló demasiado. Esa relectura no le devolvió lo perdido, pero sí reequilibró la memoria. Y luego está la figura que, con los años, terminó ocupando un lugar central en el corazón de los fans: Ramón Valdés. Don Ramón se convirtió en el símbolo del costo humano del conflicto. El hombre que eligió la lealtad sobre la comodidad. El que se fue sin hacer ruido. El que murió sin reconciliación. En la memoria colectiva, Don Ramón representa lo que El Chavo del Ocho pudo haber sido si el poder no hubiera ganado la partida. La vecindad, como concepto, sobrevivió. Las repeticiones siguen al aire. Los niños siguen riendo. Pero la historia detrás de cámaras ya no se puede contar sin hablar de fracturas. De decisiones que privilegiaron el control por encima del cuidado. De silencios que reemplazaron conversaciones necesarias. También la figura de Florinda Mesa quedó atrapada en ese legado dividido. Para algunos, defensora incondicional de la obra. Para otros, símbolo del reordenamiento de poder que expulsó a quienes no encajaban. Con los años, su rol fue debatido, cuestionado, defendido. Pero, como en toda historia compleja, no hay villanos simples. Hay decisiones,
contextos y consecuencias. Hoy, cuando se mira el conjunto, la pregunta ¿quién ganó? Resulta insuficiente, porque el verdadero saldo no se mide en contratos ni en derechos de autor. Se mide en relaciones rotas, en talentos desperdiciados, en reconciliaciones que nunca llegaron. Chespirito conservó su imperio creativo. Villagrán conservó su dignidad. Don Ramón conservó el amor del público. Pero nadie lo conservó todo. Ese es quizás el legado más honesto de esta historia. La demostración de que el éxito absoluto es una ilusión cuando se construye sobre silencios y expulsiones. El Chavo del Ocho enseñó a generaciones a reírse de la pobreza, del error, del orgullo infantil. Paradójicamente, no supo reírse de sí mismo cuando el orgullo adulto tomó el control. Aún así, la obra sobrevivió. Y en esa supervivencia hay algo valioso, porque permite que nuevas generaciones disfruten de los personajes sin cargar con las heridas originales. Y que los adultos, con más distancia, comprendan que detrás de cada risa hubo decisiones difíciles y costos humanos reales. El legado, entonces, quedó partido. No en dos, sino en muchas piezas. Algunas brillan, otras duelen, todas conviven. Y quizá la pregunta final no sea qué pasó entre Chespirito y Villagrán, sino qué aprendimos nosotros al descubrir que incluso las historias más luminosas pueden esconder sombras profundas, porque entender ese contraste es parte de crecer como audiencia y también como personas. Pero aún falta un último cierre, no uno de reconciliación, sino de reflexión final. El momento de mirar atrás, sin rencor ni idealización, y aceptar que la risa que marcó a un continente nació de una vecindad que no supo salvarse a sí misma. Ese cierre es el que da sentido a todo lo anterior. Hay un momento inevitable en toda historia larga, exitosa y dolorosa, cuando deja de pertenecer a sus protagonistas y pasa a ser juzgada por el tiempo. Eso es exactamente lo que ocurrió con el Chavo del Ocho. Décadas después de su apogeo, cuando las pasiones se enfriaron y las voces se apagaron, la pregunta ya no fue qué pasó en los camerinos, sino qué significa hoy todo aquello para quienes crecieron creyendo en esa vecindad. Para millones, El Chavo del Ocho no fue solo un programa, fue compañía, fue refugio, fue una educación sentimental. Por eso, descubrir que detrás de esa risa hubo silencios, castigos y fracturas, no resulta simplemente curioso, resulta doloroso, porque obliga a aceptar que incluso los recuerdos más queridos pueden estar construidos sobre conflictos no resueltos. Durante años, la televisión ofreció una versión limpia y funcional de la historia. El creador genial, el elenco agradecido, el éxito indiscutido. Esa narrativa fue cómoda porque protegía al mito. Pero los mitos, tarde o temprano, se agrietan. Y cuando eso ocurre, lo que emerge no siempre destruye el legado, pero sí lo vuelve más humano. El público comenzó a notar que algo no encajaba, que ciertos personajes desaparecían sin explicación, que otros perdían fuerza, que la vecindad seguía en pie, pero ya no respiraba igual. Esa sensación, al principio difusa, se convirtió con los años en una certeza compartida. El corazón del programa se había ido antes de que el programa terminara. En ese proceso de revisión, cada figura ocupó un lugar distinto en la memoria colectiva. Roberto Gómez Bolaños quedó como el arquitecto indiscutible del universo. Nadie le quita ese mérito, pero también como un hombre marcado por el control, incapaz de ceder cuando la obra creció más allá de su mesa de escritura. Su legado artístico es inmenso, su legado humano, más complejo. Carlos Villagrán pasó de ser señalado como el ambicioso que se fue, a ser visto como el actor que no aceptó desaparecer dentro de su propio personaje. El tiempo le otorgó algo que el poder le negó: comprensión. No absoluta, no unánime, pero sí suficiente para reequilibrar la historia. Y Ramón Valdés terminó convertido en conciencia moral del relato. El que no gritó, el que no negoció, el que se fue por lealtad, el que murió sin reconciliación. En la memoria popular, Don Ramón representa la parte más honesta de la vecindad, la que no se sometió al cálculo. Incluso Florinda Mesa quedó atrapada en esta revisión.
durante años defendida y cuestionada con la misma intensidad. Para algunos, protectora de la obra. Para otros, símbolo del nuevo orden que excluyó a quienes incomodaban. Con el tiempo, su figura también fue humanizada. No como villana, sino como alguien que tomó partido en una estructura donde el poder ya estaba definido. Lo más importante de este proceso no es decidir quién fue bueno o malo. Esa simplificación no hace justicia a una historia tan larga. Lo verdaderamente relevante es entender cómo el éxito puede deformar las relaciones, cómo el miedo a perder control puede llevar a decisiones que rompen vínculos irrecuperables, y cómo el silencio, cuando se institucionaliza, termina siendo más dañino que cualquier pelea pública. Hoy, El Chavo del Ocho sigue vivo en repeticiones, memes y recuerdos. Los niños ríen sin saber nada de contratos ni disputas. Y eso está bien. La obra no necesita cargar con el peso completo de su historia interna para seguir siendo disfrutada. Pero los adultos, quienes crecieron con ella, sí tienen el derecho y quizá la obligación de mirar más allá de la pantalla, porque hacerlo no destruye la infancia. La completa. Permite entender que el mundo no es blanco y negro, que el talento no garantiza justicia, que la risa puede convivir con el dolor, y que incluso los proyectos más luminosos pueden fracasar en lo más básico: cuidar a las personas que los hicieron posibles. La gran lección de esta historia no está en quién ganó un juicio o conservó un personaje. Está en comprender que ningún legado es íntegro si se construye sobre silencios forzados y lealtades rotas, que el verdadero éxito no se mide solo en audiencia, sino en las relaciones que sobreviven cuando se apagan las cámaras. Y sin embargo, aún falta una última reflexión, porque después de entender el conflicto, revisar el legado y aceptar las pérdidas, queda una pregunta final, incómoda y necesaria. ¿Qué hacemos nosotros como público con esta verdad? Ese cuestionamiento no pertenece a Chespirito, ni a Villagrán, ni a Don Ramón. Nos pertenece a nosotros. Y es ahí donde esta historia encuentra su verdadero cierre. Cuando una historia se prolonga durante décadas, llega un punto en el que ya no basta con conocer los hechos. Se vuelve necesario asumir responsabilidades emocionales. Y en el caso de El Chavo del Ocho, esa responsabilidad no recae solo en quienes tomaron decisiones tras bambalinas, sino también en quienes miraron, rieron y aplaudieron sin hacer preguntas. Porque mientras Roberto Gómez Bolaños consolidaba un imperio creativo, mientras Carlos Villagrán recorría países defendiendo su dignidad, y mientras Ramón Valdés se apagaba lejos del foco que ayudó a encender, el público seguía consumiendo la obra como si nada de eso existiera. Y eso no es una acusación, es un reflejo. El entretenimiento masivo funciona así. Ofrece alegría a cambio de silencio. No exige explicaciones. No pide coherencia moral. Basta con que el producto funcione. Durante años, El Chavo del Ocho funcionó. Y mientras funcionó, nadie quiso mirar detrás del decorado. La pregunta incómoda no es por qué los protagonistas actuaron como actuaron. La pregunta es por qué el público tardó tanto en querer entender. ¿Por qué preferimos versiones simples? ¿Por qué aceptamos relatos oficiales sin matices? ¿Por qué el mito resultó más cómodo que la verdad? En retrospectiva, el conflicto no fue invisible. Estaba ahí para quien quisiera verlo. Cambios de elenco sin explicación. Personajes queridos que desaparecían. Un tono que se volvía más rígido, menos espontáneo. La risa seguía, sí, pero algo se endurecía. Y aún así, miramos hacia otro lado, porque cuestionar el origen de nuestra felicidad infantil resultaba doloroso. Aceptar que la risa convivió con el castigo nos obliga a madurar como audiencia. A entender que disfrutar una obra no significa justificar todo lo que ocurrió para hacerla posible. Que amar un recuerdo no implica negar las heridas que lo rodean. Y que la nostalgia no debería ser una excusa para el silencio. Este ejercicio de revisión no busca destruir nada. Al contrario, busca salvar lo que realmente importa. Porque cuando idealizamos sin cuestionar, convertimos a las personas en estatuas y a los errores en tabúes. Y así, repetimos patrones. En la industria, en el trabajo, en la vida, la historia de esta vecindad enseña algo esencial. El talento no inmuniza contra el abuso de poder. El éxito no garantiza justicia. Y el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina dañando incluso a quienes se benefician de él.
Chespirito ganó control, pero perdió vínculos. Villagrán perdió plataforma, pero conservó su voz. Don Ramón perdió salud y estabilidad, pero conservó la lealtad y el amor del público. Ninguno salió ileso. Hoy, cuando el tiempo ha puesto distancia suficiente, el público tiene una oportunidad distinta. Mirar con honestidad. No para juzgar con dureza, sino para comprender con profundidad. Para reconocer que las obras que amamos también son hijas de sus contradicciones. Y que asumir eso no las debilita, las vuelve reales. Queda, sin embargo, una última capa de esta historia. Una que no se resuelve con balances ni con memoria. Una que mira hacia adelante y se pregunta qué hacemos ahora con lo aprendido. Porque entender el pasado solo tiene sentido si cambia la forma en que actuamos en el presente. Ese cierre no pertenece a los protagonistas, pertenece a quienes siguen mirando. Y es ahí donde esta historia, por fin, exige su última palabra. Al final, la historia de El Chavo del Ocho deja de ser una anécdota de televisión y se convierte en una lección humana. Porque detrás de cada carcajada hubo decisiones, silencios y costos que el tiempo terminó revelando. Roberto Gómez Bolaños creó un universo inmortal, pero pagó el precio de no saber soltar. Carlos Villagrán perdió el escenario que lo hizo famoso, pero conservó algo más difícil de proteger: su dignidad. Y Ramón Valdés se fue sin ruido, dejando como herencia el cariño eterno del público. Nadie ganó por completo. Nadie perdió del todo. La vecindad sobrevivió en la memoria, pero no supo salvarse a sí misma cuando más lo necesitaba. Esa es la verdad incómoda que hoy, con distancia y madurez, podemos aceptar sin destruir lo que amamos. Tal vez ahí reside el verdadero cierre. Entender que la risa no borra el dolor, pero tampoco el dolor invalida la risa. Ambos pueden coexistir. Y al reconocerlo, honramos no solo a los personajes, sino a las personas que los hicieron posibles. Porque crecer como audiencia también es aprender a mirar más allá del chiste y aceptar que incluso las historias más luminosas proyectan sombras.